Desde el comienzo de esta emisión, queridos oyentes, pusimos de presente la distancia y la diferencia que hay entre tener el poder y tener el gobierno. El gobierno es una noción puramente formal, está escrita en la Constitución política y en la Constitución se dice qué hace el gobierno o qué debe hacer el gobierno. El poder es una noción muy distinta, es la base de la política. Se tiene o no se tiene poder. Es una situación de hecho. Es una situación de hecho que tiene varias componentes, empezando por una que está escrita en todas partes y que tiene vigencia en todos los lugares: el poder moral. Para ejercer el gobierno se necesita tener ascendiente sobre la gente, ser respetado por la gente, ser amado por la gente, no ser temido a la manera maquiavélica. No, que la gente crea en el gobierno porque el gobierno tiene palabra, porque el gobierno es limpio, porque el gobierno da ejemplo de comportamiento a los ciudadanos. Así se puede gobernar. El poder, pues, está sentado en primer lugar sobre una base moral que este gobierno no tiene, porque se ganó las elecciones con el presupuesto nacional, con el fisco, con el dinero de todos nosotros repartido en infames torrentes de mermelada putrefacta. Pero no solamente es el poder moral, es que es el poder de hecho, que está contenido en unos fenómenos claros que completan lo que se llama la gobernabilidad. Tener gobierno y tener gobernabilidad son cosas completamente distintas. Y lo habíamos denunciado desde mucho antes, desde hace muchísimo tiempo. Cuando decíamos que la alianza entre el Partido Conservador y el y el Centro Democrático era una alianza real, sustentada en principios, en conformidad de pareceres y de concepción de la vida política, estábamos diciendo que esa era una alianza sólida. Por el contrario, cuando veíamos las alianzas de Santos, con este, con aquel, con aquellos, con todos, con cualquiera, con el que llegara a repartirse la burocracia o a repartirse lo que es peor, uno solo de los elementos de la gobernabilidad, que es el elemento de la paz, con desacuerdo y contradicción en todo lo demás, decíamos, esas alianzas no son posibles y van a conducir a un gobierno catastrófico. Estamos enfrentados a esa realidad. Ganaron las elecciones, se las robaron, pero está bien. Es como cuando uno en un partido de fútbol dice el árbitro se robó las elecciones, pero le pusieron los 3 puntos al equipo que ganó con esa ayuda del arbitraje. Aquí ganaron las elecciones y no habrá poder humano ni habrá poder jurídico que lo controvierta. Está bien, ese es un hecho y la política es el terreno de los hechos. ¿Ganaron el poder? Nos preguntamos. ¿Son gobernables? ¿Es gobernable un país por una persona que se pasó haciendo promesas que sabe que no puede cumplir, que es evidentemente incapaz de cumplirlo, que para cumplirlo está rodeado de enemigos por todas partes? No tiemble con la oposición, tiemble ante sus amigos, señor presidente Santos. Y se lo ganó con un factor de intimidación, diciendo que Óscar Iván Zuluaga, el hombre más pulcro, el hombre más sereno, el hombre más pacifista que hay en Colombia, había que infundir miedo frente a esa figura, pero no había que infundir miedo frente a los amigos de las FARC, los amigos de Santos, digo yo, para ser más preciso. Ah, no, es que la paz, estamos cansados de la guerra, vamos por la paz. Muy bien, vaya por ella, presidente Santos, a ver qué se encuentra, a ver cómo van a ser estas negociaciones con las FARC. Recordemos, queridos oyentes, que con las FARC no han negociado nada. No han negociado siquiera el tema del preámbulo del acuerdo celebrado con las FARC, que duró años de gestación. Mientras nos ponían bombas, a nosotros estaban discutiendo con los que nos pusieron la bomba en Cuba, y luego apareció el documento, que tiene un largo encabezamiento que se llama preámbulo, que ellos llaman preámbulo, que dicen ese tema hay que discutirlo. ¿Qué hay en ese tema? Toda la vida política y social del país,
la concepción de la economía, todos los sistemas sociales, toda la vida del país. Y no se ha resuelto si ese preámbulo, eso no es tema de negociación. Mejor dicho, no está definido lo que se llama en filosofía tomista el estado de la cuestión. Pero dice que tiene las 3/5 partes del problema resuelto. No sea farsante, presidente, se lo hemos dicho muchas veces. Primero, porque no ha resuelto lo del preámbulo. Segundo, no tiene ni resuelto ni advertido la manera como ese acuerdo al que va a llegar con las FARC por las buenas o por las malas se va a convertir en ley de la República. Las FARC insisten en una asamblea constituyente donde ellas, por supuesto, tengan la mayoría, y ahora sí que es cierto que van a insistir en ello. El gobierno dice que eso no es con asamblea constituyente, sino con un referendo que tampoco ha explicado cómo va a ser ese referendo. Solo que ya le hizo la trampa al país de meterlo en una reforma constitucional, de hecho lo es, en la cual se va a discutir el referendo al mismo tiempo con otras elecciones, todo para conseguir el famoso umbral, otra trampa, pero no han definido la manera de hacer eficaz jurídicamente el acuerdo al que lleguen. Mejor dicho, no hay acuerdo sobre nada. Y en los 3 puntos supuestamente acordados, no hay acuerdos fundamentales. En cada uno de los temas, las FARC dijeron, no es esto, no agota el punto. Vamos a dejar pendientes los grandes desarrollos. Por ejemplo, en materia agraria, es que hay acuerdos sobre el campo, hay acuerdos sobre naderías en materia de campo. ¿Se va a hacer o no va a ser, o no se va a hacer la reforma agraria de la que habla el libro escrito por Chávez, que es la guía de las FARC y las guías del gobierno para las conversaciones de La Habana? ¿Se va a hacer o no se va a hacer esa reforma agraria? Se le va a quitar la tierra a todos los propietarios de las tierras que no cumplan lo que se llama la función ecológica, es decir, lo que le dé la gana decir al Ministerio de Agricultura que es una función ecológica. Se va a librar la guerra contra el latifundio que no ha sido definido. ¿Qué es un latifundio para las FARC? Probablemente todas las tierras por encima de 50 hectáreas de superficie, o de 10 o de 100. ¿Quién lo sabe? Eso no se ha definido. ¿Se van a crear y cómo las zonas de reserva campesina? ¿Esas van a estar vigiladas por los guerrilleros de las FARC? ¿Sí o no? No hay nada definido. En materia política, se ha definido si las FARC vienen al Congreso o no vienen al Congreso. Eso viene de la mano con el tema de si las FARC van a ser castigadas por sus delitos de lesa humanidad o no. Por ejemplo, por la violencia contra la mujer y por la violencia contra las niñas, que ayer decía John Kerry, nada menos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que no era un delito amnistiable. Solamente por eso no se podría hacer un acuerdo con las FARC que tuviera aprobación internacional. Las conversaciones con las FARC no están terminando. Es que no han empezado en los temas sustantivos. Ni la participación de los guerrilleros en la fuerza pública, ni el famoso Ministerio de Seguridad que dirigirá Óscar Naranjo para darle contentillo por el oso que le pusieron a hacer con la vicepresidencia. Nada está definido. ¿Y con quién se va a discutir? Se va a discutir con una organización de bandidos todopoderosa, apoyada por toda la extrema izquierda del mundo que ve la gran oportunidad de tomarse a Colombia por la vía de una negociación. No se les olvide el título del libro aquel famoso, La paz se negocia, no se conquista. Toda la extrema izquierda del mundo está detrás de eso. Juan Manuel Santos nos entregará, querrá entregarnos, le va a proponer al país un acuerdo en el que las FARC manden en Colombia, en que desaparezca la propiedad privada, en que desaparezcan los principios tutelares en los que esta sociedad se funda. Señores, nunca un gobierno fue tan débil, nunca un gobierno estuvo en manos de semejantes aliados, porque si no son las FARC, son los de la mermelada. Uno apoyado en el Congreso por Ñoño y por Musa y por Yair Acuña y por todos los bandidos que pusieron los centenares de miles de votos con los que ganó Santos ayer las elecciones, está perdido, está literalmente perdido. Santos tiene el gobierno,
pero no tiene el poder. Nunca fue tan importante como hoy una oposición seria, reflexiva, profunda, juiciosa, que piense en los altos intereses de la nación y que defienda la patria antes de que se la repartan toda entera. Se repartirán mis vestiduras, decían los profetas, y se repartieron la túnica de Cristo. Aquí se quieren repartir a la patria y eso no lo vamos a permitir, desde una oposición que afrontará todos los riesgos y todos los peligros, pero que no será de ninguna manera inferior a su destino histórico. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 17 minutos.